Que hermanos, Dios los bendiga una vez más. Su servidor y amigo Iván Giraldo, desde aquí, desde Oakland, California. Como siempre, llevando la bendita palabra del Señor a todos y cada uno de ustedes. Y dándole gracias también a Dios por permitirnos entrar a vuestros hogares a través de estas pequeñas ventanas. Como lo dijo la palabra, como lo dice la palabra del Señor en Daniel, que la ciencia aumentaría en los últimos tiempos y ya pues básicamente profecía cumplida. Y gloria a Dios porque nos está sirviendo para llegar a todos y cada uno de vosotros y entregar este hermoso mensaje ahí en vuestra casa para que ustedes con amor lo reciban y lo guarden en su mente y en su corazón. Y no solo eso, sino que lo pongan en práctica. Siempre lo hemos dicho que quienes han venido a escuchar la bendita palabra del Señor, recuerden que la bendita palabra del Señor dice que el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y este es el momento de recibir el mensaje que nos va a abrir esas puertas de salvación. Recuerden que mi Señor Jesucristo dijo, yo soy la puerta. Yo soy la puerta y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, por eso la palabra del Señor hoy la vamos a encontrar en el Evangelio de San Marcos, capítulo 5. Evangelio de San Marcos, capítulo 5. Hoy, el día de hoy, vamos a estar orando por el pueblo de Israel, por nuestras familias. Vamos a orar también por todas las familias que han visto marchar a sus seres queridos, como lo es la familia del hermano Pablito, que marchó a la presencia del Señor. Gloria a Dios. Y también vamos a orar por la familia de Filomeno Hernández, mi concuñado, Dios lo bendiga, ya están en México, gloria a Dios, ya llegaron. Y pues vamos a estar orando por esa familia porque han visto marchar a un ser muy valioso, muy querido, que es la mamá de ellos. Y de verdad que son sentimientos encontrados porque pues la verdad que uno no quiere que un ser querido sufra en un hospital o en la casa quizás y la familia viéndose impotente viendo y escuchando el gemir de esa persona, del dolor, de los dolores, porque lo digo con uso de razón, porque ya sabéis que tuve 2 cánceres y pues no es fácil tanto para el enfermo como para la familia, y por eso vamos a estar orando por Filomeno y por toda su familia y por el esposo, por su papá también, Filomeno. Vamos a orar por todos y cada uno de los enfermos y vamos a orar por los niños. Bienvenido, primo, Dios lo bendiga, ya de Londres. Bueno, la palabra del Señor la vamos a encontrar en el Evangelio de San Marcos, capítulo 5, y lo vamos a leer desde el versículo número 1. La palabra del Señor escrita está y la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Evangelio de San Marcos, capítulo 5, dice la palabra del Señor: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió mi Señor Jesucristo de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros. Nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos. Y nadie le podía dominar, y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a mi Señor Jesucristo de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Vamos a dejarlo ahí, vamos a orar. Amado Dios y soberano Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, gracias, Señor, por darnos la oportunidad, Señor, de recibir este mensaje el día de hoy, Padre Santo. Que sea nutritivo, Señor, para nuestro espíritu, para nuestra alma, Padre Celestial. Como es nutritiva esa comida que nos das todos los días, Padre Santo, porque todo proviene de ti, Señor, de tu amor, de tu misericordia, Señor. No nos merecemos nada, Papito Dios, pero tú eres grande y poderoso, Padre.
Te pedimos, Señor, por tu pueblo santo Israel. Señor, te pedimos por todas aquellas familias que han visto marchar a sus seres queridos, Padre Celestial, como es la familia Reyes, como es la familia Hernández allá en México. Protégelo, Señor, sé tú su esperanza, Señor, sé tú su fortaleza en estos momentos de angustia, porque no es fácil ver marchar un ser querido, Papito Dios. Te damos gracias, poderoso y santo Dios. Gracias por ser tan bueno y generoso, Señor. No nos merecemos tanta conmiseración de parte tuya, Padre, porque de verdad, Padre Celestial, eres grande. No hay nadie como tú, poderoso Dios, y por eso te alabamos, Señor, porque por amor a nosotros enviaste a tu amado Hijo Jesucristo para que muriera en una cruz, para que todo aquel que en él creyere no fuere condenado eternamente, Padre. El día de hoy, Señor, te pedimos, Señor, que respaldes este estudio bíblico, Señor. Unge a tu siervo, Señor. Respáldanos, Señor, con tu palabra. Háblanos con el poder y la autoridad de tu palabra, Señor, porque así es, Señor. Tu palabra no va a volver a ti vacía, Señor. En este momento me dispongo, Señor, a que tu Santo Espíritu hable a través de mí, Señor. Que no sea yo, porque yo solamente soy un siervo tuyo, Padre. Un instrumento, Padre Celestial. Señor, llenos de tu Santo Espíritu, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu santo nombre en el bendito y dulce nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Ok, hermanos, de verdad que no es fácil venir a llevar la bendita palabra del Señor. La gente creerá que es fácil sentarse a este lado a llevar la palabra del Señor, y verdad que es un honor para esa persona que es llamada por Dios para hacer este ministerio, para servir el ministerio de la evangelización. Soy un teísta de tiempo completo, ya lo sabéis, al igual que mi esposa hemos estudiado teología, pero pues todo eso lo tenemos por basura, como lo dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo. Y el día de hoy, hermano, viendo cómo nos habla la bendita palabra del Señor, vamos a hablar prácticamente de lo que maquina, de lo que siempre ha maquinado el diablo, porque así se llama, Satanás. Y voy a empezar por un pequeño testimonio de mi vida. Fui llamado por el Señor a llevar la bendita palabra del Señor, como el Señor en sus tiempos llamó a sus apóstoles, en sus tiempos llevó la palabra del Señor. Y nos vamos a dar cuenta, hermano, de lo hermoso que es Dios, de lo misericordioso, y Él está llamando a muchas personas, y de hecho te está llamando a ti en este momento. Mi nombre es Iván Giraldo, vosotros ya lo sabéis, muchos conocieron parte de mi vida, y pues voy a dar un testimonio, porque Dios nos ama, no nos ama por lo que somos, sino que nos ama a pesar de lo que somos. Nosotros nos creemos buenos, y muchas veces llamamos a la palabra del Señor, y mucha gente nos dice que no, a mí no me interesa porque yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. Pero todos, hermanos, todos tenemos allá escondidos pecados que todavía no se los hemos puesto. El Señor ya lo sabe, pero no los hemos confesado ante Él. Quizás erróneamente lo hemos hecho con un hombre, irnos a confesar con un hombre quizás más pecador que nosotros, y muchos de nosotros lo sabemos. Y por eso el día de hoy, hermano, voy a contar un poco de mi testimonio. Mi nombre es Iván Giraldo. Nací en Corinto, Cauca, allá en mi natal Colombia, y me crié en un pequeño pueblo al norte del valle, un pueblo hermoso, Versalles Valle. Un saludo muy especial para todos los versallenses, a todas esas personas queridas que viven en ese hermoso pueblo pequeño, que le llaman el paraíso colombiano, pesebre y paraíso colombiano. Soy el primero de dos hermanos. Mi madre se llama María, todavía vive, y mi padre, Marco Antonio Giraldo, ya fallecido, fue asesinado allá en Versalles.
muchos conocen la historia. Somos dos hermanos de un matrimonio fallido, como en los últimos tiempos se está viendo. Anteriormente no era tanto, pero hoy en día, pues, como dice la palabra del Señor, se casaban y se daban en casamiento, y hoy en día es normal que una persona se case 7, 8 veces o más. Ya esto ya pasó de estos actores de Hollywood que como muchos han cambiado de mujer o de hombre, como cambiándose ropa interior. Ya hoy en día para nosotros es normal, porque nosotros abrazamos esas ideologías de esos ídolos de nosotros, por decirlo así. Porque un ídolo no solamente es una estatuilla que está en una iglesia y que la gente se hinca ante ellos. Hay ídolos de carne, ídolos que seguimos fervientemente, como son los jugadores de fútbol, los actores, las actrices y así por el estilo. Entonces, ese matrimonio fallido, mi hermano y yo estábamos muy pequeños, entonces mis padres se separaron. Hay una historia grande detrás de esa separación y no llega al caso. El caso es llevar un poco de mi testimonio. Con lo cual, yo me quedé con mis abuelos, Marco Tulio Giraldo, Blanca Oliva Posada, en una familia llamada cariñosamente los Pateperros, y orgullosamente me siento orgulloso, valga la redundancia, de ser uno de los Pateperros. Me llamaban el Pateperrito. Gloria a Dios. Me crié en esa familia. Al principio, hermanos, déjenme decirle que hoy en día anhelamos eso, a pesar de que en el tiempo queríamos más y más y más, como siempre. Anhelamos paz, tranquilidad, podernos sentar a la mesa, comernos una arepita con huevo y una guapanelita, como lo hacíamos en ese entonces. Había mucha abundancia de escasez de dinero en ese entonces, por llamarlo coloquialmente de esa forma. Pero pues no bastaba con eso. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Queríamos más, y pues entonces su servidor, viendo tantas cosas, en mi casa, porque todos los hogares tienen problemas, todos tienen falencias y es normal. Y es claro, el día de hoy vamos a hablar de lo que siempre ha querido, de lo que siempre ha querido o lo que siempre ha hecho Satanás, el verdadero propósito de Satanás. El verdadero propósito de Satanás. Porque él vino fue a eso, a robar, a matar y a destruir. Viendo todo eso, yo fui abusado sexualmente, porque pues muchos de mi familia, pues lamentablemente, como en todas las familias, pues el licor siempre ha estado ahí como invitado especial en muchas de las familias. Y pues obviamente fui abusado sexualmente por mis propios familiares, tíos. Entonces yo viendo toda esa situación y viendo la escasez de alimento, escasez de muchas cosas, y viendo toda esta situación que llevaba yo encima, un lastre, me vi obligado a empezar a trabajar desde muy pequeña edad, desde muy corta edad, empecé a trabajar. Entonces yo veía que los demás económicamente pues subían. Lo veía con motos, con coches. Entonces yo decía, pues hombre, si él puede hacerlo, yo también lo puedo hacer. Entonces ahí fue donde maquinó básicamente Satanás, porque cuando un niño es abusado sexualmente, no es porque una persona quiera, es porque Satanás inspira a esa persona a hacer las cosas. Y es Satanás el que lo hace, porque el mismo Pedro, hasta mi Señor Jesucristo, le dijo a él, y no le estaba hablando a Pedro, dijo, quítate de mí, Satanás. Porque Pedro estaba haciendo cosas que no. Y lo mismo cuando entró Satanás en Judas. Y hoy estamos viendo básicamente que todas estas balaceras que hay aquí en los Estados Unidos y en muchas partes del mundo, cuando el FBI o las autoridades toman a la persona agresora, y cuando le van a hacer la indagatoria, el común denominador de muchos de ellos, el decir de ellos, es que yo escuché una voz que me dijo que lo hiciera. Porque a eso vino Satanás.
El propósito de Satanás es ese. A eso vino él. Yo no quiero andar mucho en eso de los abusos y que por los abusos muchos hombres y mujeres se han convertido en lesbianas y hombres en homosexuales. Y a mí me han preguntado que si los niños nacen homosexuales. No, una persona no nace homosexual, una persona la hace. Y no quiero andar en esto. La palabra del Señor, el mensaje para todos y cada uno de nosotros es que nosotros hemos pasado, muchos de nosotros hemos pasado por estas situaciones. ¿Qué es lo que pasa? Esto lo que hacen muchos adultos, incluso padres lamentablemente, masacran, literalmente hablando, masacran. La niñez de todos y cada uno de nosotros, esa inocencia la masacran totalmente. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a vivir una vida, entonces ya empezamos a ver que o se nos mete o el mismo Satanás le dice, eso es normal, tranquilo, no pasa nada. Anteriormente era el diablo, le decía a uno básicamente, entonces uno seguía ese camino. Y no quiero adelantarme, hermano. Entonces yo me vi obligado a meterme en negocios que no convienen a cualquiera y a trabajar con gente que pues no convenía trabajar. Y expuse mi vida muchas veces trabajando con estas personas. Y pues gracias a Dios muchos me conocen que tuve dinero, manejé dinero. Y me vi obligado a salir del pueblo. Me fui obligado a salir del pueblo, me fui al Caquetá, hice cantidad de cosas por allá. Estuve en muchas partes del país hasta que fui a Cali y pues estuve andando en varios países de Sudamérica también. Entonces, gloria a Dios, me vi obligado a muchas cosas por la soledad, me sentía solo y pues ahí estaba Satanás inculgándome demonios, como lo estuvimos, y ahora vamos a entrar nuevamente a la palabra del Señor. Gracias al Señor, hermano, tuve la oportunidad de salir adelante, entre comillas, metido en un mundo que no debí haberme metido nunca. Hasta que tuve la oportunidad de cambiar. Dios puso en mi corazón una persona que en su día cambió mi vida de trabajo. Me propuso algo y yo lo acepté. Cambié de trabajo y al último terminé en una funeraria como conductor y me anhelo cuando me acuerdo al primer tanatólogo, Ángel, le dije que me enseñara. Entonces me convertí en un tanatólogo, estudié tanatología y al último pues fui a parar, por decirlo así, al Hospital Universitario del Valle, donde me convertí en técnico y sector de cadáveres, haciendo autopsias y trabajé como coordinador del depósito de cadáveres del Hospital Universitario del Valle. Ahí conocí a una gran mujer que hoy en día es la mamá de mi hijo Iván Camilo, el cual lo amo, y un saludo muy especial desde aquí, en nombre mío y en nombre de mi esposa Alicia. Entonces empecé a trabajar ahí, pero pues ahí siempre estaba Satanás ahí impulsando. Y pues gracias a Dios empecé una nueva vida, pero pues siempre Satanás nos ponía ahí cascaritas para ver dónde nos resbalábamos. Hermanos, como le digo, fui abusado sexualmente, fui apuñalado, fui balaceado, tuve innumerables accidentes de tránsito, demasiados accidentes tuve. Estuve metido en lo peor del mundo, en una sexualidad extrema, y no digamos que fue debido al abuso que tuve, o quizás sí. Era tanto el licor, hermano, que yo lo tenía todo, y como siempre lo he dicho a muchas personas, tenemos todo pero anhelamos más, y por buscar más, olvidamos lo que ya tenemos, sea dinero, familia, amigos, trabajo, lo olvidamos todo.
Había un vacío en mi corazón, grande, muy grande, hermanos. Vacío demasiado grande y trataba de llenarlo con licor, con droga, con los excesos, con sexo. No, no podía. En mi familia me metí en muchos problemas debido a asesinatos que hubieron en mi familia, empezando por mi tío Lionel, mi papá, mi tío Jorge, mi tío Carlos, muchos. Y me he envuelto en muchas cosas allá. Y a lo último, pues, teniendo un buen trabajo allá en el hospital, pues mi cargo, tenía una pequeña empresa también. Y, y Dios, que es grande y poderoso, me sacó de esa zona de confort donde estaba. Me sacó de esa zona de confort con dinero, y me sacó de allá. Y un día aterricé pues en España. Llevaba 12 días en España y de un momento a otro como que caí en sí. Y dije yo ¿qué estoy haciendo aquí? Con el tiquete ahí, es una historia bastante grande que hay detrás de eso. Pero Dios fue el que me llevó hasta allá. Dañé el tiquete para no devolverme y empezó una nueva vida. Viví muchos años en Europa, gracias a Dios, hoy en día soy ciudadano español. Y empecé a trabajar muchas cosas, Dios empezó a mostrarme la vida, a mostrarme la vida de otra forma. Pero yo quería más, como siempre, el enemigo siempre estaba ahí. Llegó un momento, hermanos, de que mi vida, llegó un momento allá en Madrid, allá en la Gran Vía, iba yo por la calle cansado y empecé a llorar de un momento a otro y empecé a hablar con Dios. Y le dije, Señor, en Colombia muchas veces intentaron asesinarme, tuve accidentes de tránsito. Le decía, Señor, ¿me has traído aquí a qué? Le dije yo al Señor, ¿me vas a dejar morir del asco? ¿Por qué no permitiste que me mataran allá en Colombia? Y yo lloraba, hermanos. Yo lloraba por toda la calle, la gente me miraba, yo hacía caso omiso a eso. Yo estaba hablando con Dios en ese momento, me quebranté. Y le dije, Señor, ayúdame, yo no puedo hacer esto solo. Y le dije, Señor, incluso hice una promesa, hice un voto en ese entonces que no sabía, yo no era cristiano en ese entonces, y ese voto lo hizo Israel, Jacob en la Biblia. Y le dije, Señor, ayúdame, que si tú me ayudas a conseguir un buen trabajo, yo te prometo que le voy a dar el 10% de lo que yo gane. Yo no era cristiano, yo no conocía de nada. Hice un voto con él. Y dice, Señor, si tú vas conmigo, Señor, y tú me ayudas en todo lo que necesito, el 10% voy a apartar para ti. Y fue bonito, hermanos. Lavé mi alma con esas lágrimas que salieron de mí en ese entonces. Dios empezó a trabajar en mí, pero como siempre ahí estaba Satanás. A los pocos días alguien por allá le hablaron de mí y me propusieron un negocio. Me ofrecieron cierta cantidad de euros. Pero ahí estaba Satanás, hazlo, usted estaba necesitabas dinero, ahí está. Y no solamente contento con eso, sino que lo hizo nuevamente, como si fueran las tentaciones que él hizo con mi Señor Jesucristo. Lo hizo nuevamente y me ofreció más dinero por otro negocio que quizás yo lo haya podido hacer. Pero el diablo entró ahí y la tentación estaba ahí. Lo malo no es la tentación, lo malo es dejar que la tentación entre a ti y entre tu corazón y el corazón te diga, hazlo. Porque si hay algo peligroso que tenemos nosotros dentro de nuestro corazón, es nuestro corazón. Es malo, dice la palabra del Señor, y perverso. Y casi me estaba disponiendo a hacer ese negocio porque me ofrecieron bastantes euros.
Pero yo ya me sentía cansado. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Qué hizo el Señor? Me metió en un hospital, donde me dijeron, amigo mío, te quedan 33 días de vida. Aquí hay una persona que nos está escuchando en este momento. Angie, Dios te bendiga y de verdad que te doy gracias por todo lo que hiciste allá en Madrid por mí. A ti, a tu mamá y a toda tu familia. Le doy gracias porque ella es testigo fehaciente de lo que viví yo allá en Madrid. Me diagnosticaron cáncer, leucemia linfoblástica tipo T. Me dijeron que en 33 días me iba a morir. Pero Dios, que es tan grande y poderoso, en esos días, por teléfono, por Facebook, conocí a una gran mujer, que hoy en día es mi esposa. Esa mujer, estando aquí en los Estados Unidos, sin conocerme, sin ser familia ni nada, ganándose el dinero con bastante esfuerzo. Ya no estábamos hablando por teléfono. Esa mujer se fue hasta Madrid. Estuvo 40 días conmigo, cuidándome. Cuando me dice el médico que me iba a morir, le dije que qué se podía hacer. Aunque yo ya le había dado gracias a Dios. Quería morirme, hermanos. Yo me quería morir. Pero me puse a cuentas con él. Y fue bonito allá en ese cuarto de hospital, antes de que empezara todo el tratamiento, tener una revelación con el Señor. En ningún momento le dije, Señor, no me dejes morir. No me dejes morir. Perdóname más bien todos mis pecados. Todos. Y el Señor me dijo, con una sonrisa muy hermosa, me mostró muchas cosas y me dijo, tú todavía no te vas a morir. Y yo discrepaba con él y le decía, Señor, ¿cómo no me vas a llevar sabiendo que he hecho tantas cosas malas? Y el Señor me llevó en el espíritu donde yo hice cosas malas y yo le decía, Señor, ¿por eso me vas a perdonar? Y me dijo, sí, por eso te voy a perdonar. En el cuarto de mi cama estaba despierto, hermano, vi una silueta, vi la muerte allá, una silueta oscura, grande, al pie de mi cama. Y yo hablando con el Señor. Y ahí estaba Satanás. Vi la silueta, porque Satanás existe. No crean que eso es una fábula. Pero también vi unos ojos hermosos, azules, destellantes. Y el Señor hablándome. Y fue hermosísimo. Yo lloraba. Lloraba. Porque sin merecerlo, mi Señor me perdonó. Y me enseñó muchas cosas. Y me enseñó muchas cosas, hermanos. Luego ya estuve mucho tiempo con quimioterapia, radioterapia, y al último, la que es mi esposa actualmente se vino para los Estados Unidos. Ya siendo ciudadano me vine para acá porque ya me iba a morir, estaba cansado de quimioterapia y radioterapia. Yo ya voy a estar un tiempo con Alicia en Estados Unidos, luego me voy para Colombia y ya termino el tiempo que me queda. Llegué a los Estados Unidos y resultó que ya no tenía un cáncer, tenía dos. Tenía un cáncer en el cerebro. Pasaron cosas maravillosas. Dios puede hacer ese mismo milagro contigo. Te puede sanar, te puede salvar. Y ante todo te puede perdonar todos y cada uno de nuestros pecados. Fueron mucho tiempo. Quimioterapia, radioterapias. Hasta lo último, gracias a Dios, tuve un trasplante de médula ósea. Hoy en día tengo una pequeña hermana, Yanira López Córdoba. Una chica que vive en Los Ángeles, California, y un saludo muy especial para ella. Dios se paró, tomó esa mujer para que de ella
saliera la médula para mí y postergar mi vida para yo seguir llevando el Evangelio de Dios. Ese mensaje que tú tienes que recibir el día de hoy, hermanos. Pero esto no es fácil. Ser cristiano no es fácil. El Señor te dice, sí, solamente tienes que confesarte al Señor. Confesar con tu boca y con tu corazón. Venir a Él. Venir a Él y conocer de Él. Pero tenemos que someternos a Dios. Tú no puedes luchar contra el diablo solo. La palabra de Dios misma dice, someteos pues a Dios. Resistir al diablo y Él huirá de vosotros. No necesitas hacer más nada. Eso es lo único que tienes que hacer. Dejar que el Espíritu Santo venga a nosotros. Tenemos que hacer un cambio radical. Me dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios? Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios. Nosotros le metemos cigarrillo, droga, sexo, le metemos de todo, licor. Ignorando, como dice la palabra del Señor, o ignoráis que vuestro templo es, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y eso es lo que Dios ha hecho en mí. Y Dios lo puede hacer también contigo, hermanos. Por eso el día de hoy, hermano, miramos cómo este hombre, igual mucha gente me ha dicho a mí, incluso mi esposa me ha comparado con algún apóstol de la palabra del Señor. Y no, lo mismo que decía Juan el Bautista de mi Señor Jesucristo, yo no soy digno ni siquiera de atarle la correa a mi Señor Jesucristo. Igual soy yo. Por eso si hay alguien a que yo me comparo, es a este hombre, del cual habla el Evangelio de San Mateo capítulo 5, donde dice textualmente desde el primer versículo, dice la palabra del Señor, que vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Gadara, hermanos, estábamos mirando que Gadara básicamente fue una ciudad romana helénica. Este nombre como básicamente, hermanos, esta región ahí mismo en ese sitio fue donde al tiempo fue también conocida como Antioquía. Y en ese sitio, hermano, fue donde justo se llamó por primera vez a los discípulos de mi Señor Jesucristo cristianos. Fue justo en ese tiempo, en ese sitio donde se llamó cristianos a los que seguían a mi Señor Jesucristo. Dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió mi Señor Jesucristo de la barca, enseguida, mira el relato que nos cuenta Marcos, enseguida vino a su encuentro, vino de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo. Yo me comparo a ese hombre. Si hay alguien que me compare en la palabra del Señor, me compara a ese hombre. Porque así era yo. Vivía en los sepulcros. El demonio que tiene un nombre, que es Satanás, porque a él vino a eso. Hay un versículo en la palabra del Señor, hermano, que usted debe conocer. Guardarlo en su mente y en su corazón. En el Evangelio de San Juan capítulo 10, versículo 10, donde la palabra del Señor, mi Señor Jesucristo, nos muestra claramente, como venimos hablando, el propósito, el verdadero propósito de Satanás en nuestras vidas. Satanás sabe que le espera el lago de fuego, pero hermano, él no se quiere ir solo. Ya lo hemos dicho hasta la saciedad, hermano mío, de que nosotros en el cuerpo alberga un espíritu y un alma.
El Espíritu es de Dios, nadie se lo quita. Lo volvemos a decir, mi Señor Jesucristo mismo dijo, colgado en la cruz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Polvo eres y en polvo te has de convertir. Tu cuerpo va a ir a la tumba. Tu cuerpo quizás lo van a cremar. Se va a convertir en polvo, básicamente. Pero tu alma, hermano, es lo que Dios anhela. Celosamente la anhela. Pero también está Satanás. Satanás anhela tu alma. Por eso cuida tu alma. Para que el día que tú te vayas a morir, hermano, tu alma se vaya con tu espíritu. La gente cree que eso es fábula. Soy tanatólogo, hermano. También estuve cremando muchas personas. Tú cuando estás vivo, hermano, te quemas un dedo y sientes el ardor. ¿Por qué? Porque dentro de ti está el cuerpo y el alma. Tú sientes con todos tus sentidos. Tú sientes todo. Pero cuando el cuerpo ya está inerte, ya el alma ya no está, y el espíritu tampoco, hermano, yo puedo hacer lo que quiera con ese cuerpo. Yo los abro, yo los vuelvo a suturar, los embalsamo, les hago cantidad de cosas y luego los llevo a la sepultura y también he exhumado cuerpos, los he metido al crematorio, hermano, y no sienten nada, porque ahí no está el espíritu, ya no está el alma. El alma tú la cuidas. Pero mira a lo que vamos. Y dice, cuando salió mi Señor Jesucristo de la barca, enseguida vino al encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie le podía atarle ni aún con cadenas. Ese hombre vivía en los sepulcros, yo vivía en los sepulcros. ¿Dónde vives tú ahora? Porque ahí es donde te quiere ver Satanás. Satanás te quiere ver tirado en la calle como una piltrafa. Él te quiere ver tirado ahí en la calle. Porque el diablo siempre te va a hablar de esa manera. Y te quiere ver metido allá en ese sepulcro. Pero mire, la palabra del Señor dice, y tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas. En el versículo 4 dice, porque muchas veces, no fueron pocas, fueron muchas veces. No solamente en mi vida lo he visto, sino en muchas personas, incluso ha llegado a mi familia. Entre esos, el hermano menor mío. El hermano menor mío. Dice la palabra del Señor, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie podía dominarle, nadie podía dominarle. Los demonios, hermanos, son agresivos. Nadie podía dominarle. La palabra del Señor nos dice claramente, había un hombre que tenía un espíritu inmundo también. Vamos a Hechos capítulo 19, versículo 14 y 16, donde la palabra del Señor, imagina, en una sola persona puede albergar muchos demonios. Y cada vicio que tú tienes es un demonio. Cada vicio que tú tienes es un demonio. Sea cerveza, sea licor, valga la redundancia, sea lascivia, sea sexo, sea pornografía, sea el que sea. Incluso mentira, es un demonio. Para que te des cuenta. Hechos, versículo 19, capítulo 19, versículo 14 y 16 dice, había 7 hijos de un tal Escevas, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Estos aquellos que hacen la extracción de demonios. Que hacen extracción de demonios. Dice la palabra del Señor, pero respondiendo el espíritu malo dijo a mi Señor Jesucristo, vinieron 7 hombres, 7, a querer sacarle el demonio a una sola persona. Y ellos le dijeron, espíritu, sal de ese hombre. Pero mire lo que hizo el espíritu malo, dice. Y el espíritu malo le dijo a mi Señor Jesucristo, porque es que muchas veces, pues la palabra del Señor dice en Mateo capítulo 7, versículo 21 y 23, porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad
de mi Padre que está en el cielo. Ojo, de mi Padre que está, no en el Vaticano, de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán aquel día, Señor, pero en tu nombre sacamos demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre. Pero mira lo que les pasó a estos hombres que le dijeron al espíritu malo, en el nombre de mi Señor Jesucristo, yo te digo que salgas de ahí. Pero el espíritu malo le respondió, a mi Señor Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos, 7, un solo hombre saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Por eso te digo, tú no combatas solo contra los demonios. No vas a poder nunca. Sométate primero a Dios. Pero a lo que dice, y siempre, en el versículo 5 dice, y siempre de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Porque el mismo espíritu también le dice a la persona que se mate, que se hiera. Incluso mi Señor Jesucristo, el diablo es tremendo, hermano. Fue capaz de decirle a mi Señor Jesucristo, hermano, que se suicidara. Mire hasta dónde llegó. Si me acompaña Mateo capítulo 4, versículos 5 y 6, dice la palabra del Señor. Cuando mi Señor Jesucristo fue allá 40 días a ayunar. Y allá también estaba Satanás porque a eso vino él. A eso vino a él, a matar, a robar y a destruir. Ese es el propósito de Satanás. Y mi Señor Jesucristo no fue la excepción si lo tentó a él, al Hijo de Dios, ¿cómo no lo puede hacer con nosotros? Mateo capítulo 4, versículos 5 y 6 dice, entonces el diablo, Satanás, le llevó a la santa ciudad. Imagínate, lo llevó a esa santa ciudad porque muestra en la misma palabra del Señor, si tú entras, ahí no hay imágenes. Hoy en día hasta la Biblia le han metido imágenes. Pero ahí no hay imágenes, pero tú entras y entras como buen lector, y si el Espíritu Santo te permite entrar ahí, tú ves esa supuesta santa ciudad que hoy en día conocemos allá en Roma, donde dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, mátate, échate abajo, si verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y eso es lo que muchas personas, y lo digo como tanatólogo en este momento, la cantidad de suicidios es demasiada, hermanos. Son muchas. La cantidad de suicidios es mucha. Y mi Señor Jesucristo no fue la excepción. Dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. A sus ángeles mandará cerca de ti. Y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie. Hasta allá llegó Satanás. Y eso es lo que está haciendo Satanás hoy en día, hermanos. Hoy en día lo está haciendo. Porque la palabra de Dios misma lo dice, hermano. Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Robar todo lo que tú tienes. Y tú como cristiano, si ya recibiste a mi Señor Jesucristo en tu corazón, muchas personas han recibido el mensaje, pero han hecho caso omiso. Han vendido su salvación y han cambiado su salvación como lo hizo en su tiempo Saúl, que cambió su salvación por un plato de lentejas. Como lo hizo también Judas, que cambió su salvación por 30 monedas. Muchos están haciendo hoy en día lo mismo. Están cambiando su salvación, escuchando espíritus de demonios. Cambiando su salvación por un trabajo. Cambiando su salvación por un hombre inconverso o de otra religión. Cambiando su salvación por una mujer inconversa o de otra religión. Cambiando a mi Señor Jesucristo su salvación por un trabajo. No, yo no voy no voy a la iglesia porque es que tengo que trabajar. Lamentablemente muchos están haciendo lo mismo. Pero eso es lo que está haciendo el demonio. Porque no viene sino a matar, a hurtar,
a matar y a destruir todo lo que Dios quiere hacer contigo. Pero en ese mismo versículo 10 del capítulo 10 del Evangelio de San Juan, hermano, ahí nos podemos dar cuenta, hermano, que ahí está, hermano, Dios, mi Señor Jesucristo hablando, no puso un punto final. Él no puso ese punto final ahí. Él no puso el ladrón viene a matar, no viene sino a matar, a robar y a destruir. Él no puso un punto final, sino que dijo, yo, mi Señor Jesucristo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Gloria a Dios. Y ese es el mensaje del día de hoy. No te dejes robar. No te dejes destruir de Satanás. Porque Satanás, hermano, como ya lo hemos dicho cantidad de veces, a mí me mostró todo eso y como se lo ha mostrado a muchas personas. Muchos han cambiado su salvación por volverse famosos, por volverse ricos, prósperos, y han cambiado su salvación. Le han vendido de una forma u otra. Le han vendido su alma al diablo. No es como antes, como la gente lo decía, que firmaban un papel con el diablo, no. Mucha gente le ha dicho así de boca, no, vuélveme famoso, denme una canción que pueda vender bastantes discos, y le han vendido su alma al diablo. Y seguimos con el relato, hermanos. Decía la palabra del Señor y dice, capítulo 5, versículo 5, y dice, y siempre, de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Y dice en el versículo 6, cuando vio pues el hombre, cuando vio pues a mi Señor Jesucristo de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Escuchen eso tan hermoso. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, hijo Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Hermano, esta palabra conjuro quiere decir te ruego, te suplico que no me atormentes. Pero dice en el versículo 8, ¿por qué le dijo ese hombre, supuestamente ese hombre no era el que hablaba? Nos vamos a dar cuenta de eso. Ese hombre no era el que hablaba. Dice porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Mi Señor Jesucristo le decía, cuando se iba acercando, mi Señor Jesucristo ya vio qué era lo que sucedía. Pero este hombre se acercó y le dijo, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó mi Señor Jesucristo a ese hombre, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo. Ojo, Legión me llamo porque somos muchos. En un hombre somos muchos. Cada vicio que tú tengas es un demonio, hermanos. Cada vicio que tú tengas es un demonio. Y el demonio siempre te va a mostrar lo jugoso, entre miles de comillas, lo jugoso que es el pecado. El demonio te va, entre miles de comillas, te va a mostrar lo jugoso que es el pecado. Pero no te va a mostrar nunca la consecuencia del pecado. Y este hombre, mi Señor Jesucristo, le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondiendo, diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Y el mismo hombre, y no era el hombre, eran los demonios que estaban ahí. Y le rogaba mucho, no era un poquito, le rogaba mucho que no los enviase, no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca, dice la palabra del Señor, estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Ese hombre le decía, los que estaban dentro, esa legión que estaba dentro de ese hombre, le rogaron todos los demonios, en plural, le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos a ellos. Hermano, cuando tú te sometes a Dios, cuando buscas de Dios, este hombre, a pesar de que tenía todos esos demonios, cuando vio a mi Señor Jesucristo salió corriendo hacia él. Y se postró delante de mi Señor Jesucristo, con todos sus demonios. Y déjeme decirle, hermano, no importa el pecado que tú tengas encima. No importa que hayas asesinado, no importa que hayas robado, no importa que hayas hecho el pecado que tú tengas, hasta el más pequeñito que es una mentira. Hasta la saciedad lo hemos dicho.
Mi Señor no tiene un pecadómetro. Pecado es pecado, sea el que sea. Y la palabra de Dios misma dice que el alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Y le decían los demonios, le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Luego mi Señor Jesucristo les dio permiso. Les dio permiso a esos demonios. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran, escucha hermano, en una sola persona, los cuales eran como 2000. 2000 demonios habían en una sola persona. Como dice, una legión. ¿Cómo te llamas? Legión me llamo porque somos muchos. Legión, hermano, en el ámbito militar, es como una compañía de soldados, o en España, allá no son compañías, allá son legiones, y cada legión son 2000 soldados. Y por eso se llama aquí legión. Y dice, y luego mi Señor Jesucristo le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron a los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Mire, hermano, el demonio ¿cómo es? El demonio, de la manera que puede ingresar a una persona cuando no tiene a mi Señor Jesucristo en el corazón. La persona, el demonio entra fácil ahí. El demonio te va a mostrar todo y tú le abres la puerta al demonio. A veces inculcado, inspirado por tus amigos, vamos a tomar cervecita, vamos a hacer esto, vamos a hacer una orgía, vamos a matar a fulano de tal, vamos a robar. La entrada al infierno, hermano, es fácil. Allá entras fácil, hermanos. Pero la única manera es que tú vengas y busques a mi Señor Jesucristo, como lo hizo este hombre. Postrarse ante mi Señor Jesucristo. Y dice el relato, dice, y los que paseaban a los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen esa gente, el chisme se corrió y vienen a mi Señor Jesucristo y ven, ellos mismos ven, porque ese endemoniado gadareno era muy reconocido, incluso como vivía en los sepulcros y era tan agresivo. Incluso yo creo que ni dejaba sepultar a las personas en ese cementerio. Pero dice, y vienen a mi Señor Jesucristo y ven al que había sido atormentado por la legión, por el demonio, que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal. Y la gente tuvo miedo cuando lo vieron a ese hombre, que los espíritus habían salido de él. Y le contaron lo que habían visto y cómo le había acontecido al que había tenido al demonio. Y también le contaban lo de los cerdos. Se regó el chisme por allá, por esos lados. Y la gente, ¿qué pasó? Empezó a rogarle a mi Señor Jesucristo que se fuera a sus contornos. Porque no aceptaban que mi Señor Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo, estuviera por esos contornos. Lo que está sucediendo hoy en día, hermanos. Mucha gente, hermano, no quiere escuchar de la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, hermanos, claramente que vamos a tener comezón de oír la palabra del Señor. Mucha gente ya tiene comezón de oír la palabra del Señor. Cada día nosotros quizás nos tildarán de fastidiosos, de enviar todos los días este desayuno espiritual a todos y cada uno de vosotros. Pero hermano, el tiempo está cerca. Mi Señor Jesucristo pronto viene. Él va a venir y muchos ya tienen comezón de oír, y ya estaba escrito en la palabra del Señor, donde dice en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 3 y 4, donde dice, porque vendrá tiempo, y el tiempo ya llegó, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Porque dice la palabra del Señor, porque la misma palabra del Señor dice que vendrá hambre y sed. Y no hambre y sed de comida y bebida, porque sí también vendrá, sino de oír la palabra del Señor. Va a llegar un momento que cuando la iglesia de nuestro Señor Jesucristo sea arrebatada al cielo, hermanos, ya no va a haber
por acá en estos lados, ¿quién predique la palabra del Señor? Solamente en Jerusalén, en Israel, habrá 2 testigos y 144,000 judíos llevando el evangelio a los judíos para que ellos conozcan quién es el verdadero Mesías. Pues dice la palabra del Señor, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 3, 4, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, ahí es donde viene Satanás, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la fe la verdad, apartarán de la fe a mi Señor Jesucristo, porque mi Señor Jesucristo es la verdad. Apartarán de la fe la verdad, el oído, y se volverán a las fábulas, a los cuentos de Caperucita y toda esa historia, eso de Rómulo y Remo y todo eso lo que han contado, y de que un hombre por allá se encontró una imagen y le dio unas flores y bueno, ya todas eso son fábulas. Y la palabra de Dios aquí mismo lo dice. Y se apartarán de la verdad al oído y se volverán a las fábulas, pero dice la palabra del Señor y nos lo dice a nosotros, los que hemos recibido a mi Señor Jesucristo, y a ti también para que lo reciban. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, y aquí estamos, cumpliendo el ministerio, ese ministerio que Dios nos ha dado, hermanos. Ahora entonces dice la palabra del Señor, en el Evangelio de San Marcos, dice, mas mi Señor Jesucristo, dice, al entrar mi Señor Jesucristo a la barca, el que había estado endemoniado, le rogaba que le dejasen estar con él. Pero en el 19 dice, mi Señor Jesucristo no se lo permitió, al que había tenido la legión. Pero mire lo que hizo mi Señor Jesucristo, dice, mas mi Señor Jesucristo no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Mire qué hermoso lo que Dios ha hecho con este